Eduardo y voy a hablar sobre la biomecánica de la natación. La natación es un deporte que puede ser practicado por cualquier tipo de persona, de cualquier edad. Algunos de sus beneficios serían que aumenta nuestra memoria y nuestra capacidad motriz, retrasa el envejecimiento, permite que las heridas se curen más rápidamente. Además, en el agua se quema un gran número de calorías, puesto que los músculos trabajan de 5 a 6 veces más que en tierra firme. Y esto hace que nuestra silueta mejore y que se aumente nuestra masa muscular, favoreciendo así nuestra circulación y el sistema cardiorrespiratorio. En cuanto al objetivo de este proyecto, era estudiar la biomecánica asociada a la natación a partir de imágenes y vídeos de diferentes nadadores. Con los resultados se elaborará la mejora del estilo de estos deportistas. Es importante mencionar las leyes físicas que se aplican a este deporte, como son los tipos de resistencia, las leyes de Newton, el principio de Arquímedes y, por último, la ecuación de Bernoulli. En cuanto a los tipos de resistencia, la locomoción humana en el medio acuoso es más difícil por las características propias del agua, ya que se trata de un fluido denso y viscoso. Es importante mencionar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando está sumergido en el agua, como son la fuerza hidrostática y la fuerza peso, que determinan la flotabilidad del nadador, y la fuerza de propulsión y de resistencia, que determinan la velocidad que lleva. Hay tres tipos de resistencia. En primer lugar, la resistencia por fricción. Va asociada a la noción de capa límite. Esta es la fina capa de fluido en la que la velocidad es creciente. Por otra parte, la resistencia de presión o forma, que son las distintas resistencias que aparecen cuando el cuerpo comienza a desplazarse por el agua. Y por último, la resistencia por olas, en la que es importante destacar la ola frontal por delante del cuerpo y la de cola por detrás. Por ejemplo, las corcheras de una piscina hacen que esta resistencia se vea disminuida al haber menos turbulencias. Por otra parte, las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de inercia, establece que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la resultante es igual a cero, el cuerpo permanece inerte, es decir, no se mueve. En cuanto a la segunda ley de Newton, o principio fundamental, establece que si sobre un cuerpo actúan fuerzas o la resultante es distinta de cero, este cuerpo modificará su estado de reposo o de movimiento. Y por último, la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Un cuerpo ejercerá sobre otro una fuerza denominada acción, y el segundo ejercerá sobre el primero una fuerza denominada reacción. Por otra parte, el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y ascendente igual al peso del fluido desalojado. Y por último, la ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, la elevación y la velocidad de un fluido incomprensible en flujo estacionario. Uno de sus efectos sería el tubo de Venturi, que relaciona la presión con la velocidad del fluido. En cuanto a la metodología, se ha seguido el siguiente esquema de trabajo. A partir de imágenes de diferentes nadadores se aplican las leyes físicas que acabo de exponer y se comprobará la veracidad de la tabla de criterios y de errores que expondré más adelante. En base a los resultados del punto anterior se definirá la técnica más eficaz para el nadador, se hará un análisis exhaustivo de este nadador y se detectarán sus posibles errores y por último se propondrán mejoras. Bien, ¿alguno sabe qué es la biomecánica deportiva? Bueno, pues si no lo sabéis, es la ciencia que estudia las fuerzas internas y externas de un cuerpo y el efecto que en ellas producen. Por ejemplo, para los entrenadores es de vital importancia conocer la biomecánica del deporte que enseñen, puesto que trabajan en el máximo rendimiento y este depende de la precisión en los detalles. Pero para el atleta también es útil, puesto que si posee un conocimiento claro de los detalles y las causas que pueden mejorar o empeorar su movimiento, podrá obtener una mejor técnica y unos mejores resultados. Klaus Reichel hace este estudio en su libro denominado Biomecánica de la natación y en este libro podemos encontrar algunas de las leyes que hemos expuesto en este trabajo. En cuanto a la tabla de criterios y errores, bueno, he de mencionar que en este trabajo se ha dividido el cuerpo en varias partes con el fin de hacer un estudio más completo. En primer lugar, la posición y el movimiento de la cabeza. Es importante destacar que el ángulo exterior con respecto al longitudinal debe oscilar entre 240 y 255. Y uno de los errores sería que la cabeza sea excesivamente baja o excesivamente alta. Respecto a la posición corporal, estos serían sus respectivos criterios y los errores técnicos más frecuentes.
Y por último mencionar la batida, en la que cabe destacar que la amplitud de la batida no debe ser ni mayor ni menor que 40 grados. Y además se debe realizar una flexión pasiva en la articulación de la rodilla. Por otra parte, el movimiento y la posición de los brazos, en la que se pueden diferenciar dos fases. Una, la fase inicial, que sería la fase de recobro, en la que la mano debe entrar en el agua antes que el codo, y por otra parte, la fase de tirón y empuje, en la que es importante destacar que el ángulo descrito del codo debe ser de 90 grados, con el fin de agarrar más agua. Y además, el ángulo de incidencia de la mano debe rondar los 45. Bien, Para poder realizar este trabajo era necesario disponer de una cámara que pudiera ser sumergida en agua. Por ello se utilizó la famosa GoPro y se les pidió a los nadadores que realizasen 2 largos en una piscina de 25 metros. Uno de los vídeos sería tomado desde una vista frontal y otro desde una vista lateral, siendo necesaria mi inmersión en el agua para poder realizarlos. He de decir que el vídeo del nadador de élite que veremos más adelante no ha sido extraído por mí, sino que el entrenador del Club Deportivo de Natación de Móstoles me lo ha facilitado. Por otra parte, mencionar que he utilizado diferentes programas informáticos como son Kinovea, Windows Movie Maker, WeVideo, para poder analizar la trayectoria, los ángulos, la posición de estos nadadores y hacer un estudio más completo. Como he mencionado anteriormente, el cuerpo se dividirá en varias partes y he de decir que este estudio se ha hecho sobre 6 nadadores, pero en esta presentación únicamente analizaré a 2 de ellos, haciendo una clara diferencia entre un nadador de élite y un nadador de menor nivel. En primer lugar, el movimiento de la posición de la cabeza. Las fuerzas que actúan sobre ellas serían la fuerza de empuje, que actúa sobre el centro de equilibrio, la fuerza peso, que actúa sobre el centro de las masas, la de resistencia al avance y, por último, la fuerza de propulsión. Bien. Como he mencionado antes, el primer nadador será un nadador de élite, en todos los vídeos que se verán a continuación. Como se puede ver, hace un giro completo alrededor del eje longitudinal del cuerpo y lleva una mirada frontal elevada. Además, describe un ángulo de 251 grados, por lo que no comete ningún error y no deberá mejorar su posición. En esta imagen se puede ver el ángulo que describe. Respecto a la posición de la cabeza del siguiente nadador, podemos ver que no realiza un giro completo alrededor del eje longitudinal del cuerpo. Esto hace que la resistencia aumente. Y además describe un ángulo, como se verá en la siguiente imagen, de 227 grados, siendo muy pequeño comparado con el ángulo óptimo. Por otra parte, la posición del cuerpo. Las fuerzas que actúan sobre este son las mismas que la posición de la cabeza. Como he dicho, el empuje, la fuerza peso, la fuerza de propulsión y la fuerza de resistencia. Imaginemos que tenemos un cuerpo en reposo en la superficie del agua. Se sabe que el centro de gravedad está cerca del ombligo y el de flotabilidad cerca del esternón, por lo que al tener mayor flotabilidad en la parte superior, el cuerpo asemejará el ala de un avión. Cuando este cuerpo comience a desplazarse por el agua aumentando de tal modo su velocidad, se creará una zona de mayor presión en la parte inferior que haga que el cuerpo se eleve y se mantenga en una posición horizontal próxima a la superficie. Respecto a la posición del cuerpo de este nadador, se puede observar, como he mencionado antes, que hace un giro completo y además describe una línea recta que pasa por su centro de gravedad, que como he dicho antes es el ombligo. En la siguiente imagen podremos ver dicha línea recta que forma este nadador. Manteniendo una línea recta reduce al mínimo la resistencia, ya que no desvía las caderas. Desde una vista lateral, su posición es óptima, puesto que describe un ángulo de 91 grados. Esto hace que se reduzca al mínimo la resistencia y que su velocidad sea muchísimo mayor. Por otra parte, la posición del cuerpo del segundo nadador, que es de menor nivel, se puede ver que también describe una línea recta que pasa por su centro de gravedad
y que esto disminuirá, como he mencionado anteriormente, la resistencia al avance. En la siguiente imagen se puede ver que forma una línea casi perfecta, por lo que uno únicamente deberá desviar ligeramente sus caderas. Respecto a una posición horizontal, se puede ver que describe un ángulo óptimo, como en la siguiente imagen, puesto que es de 89 grados. Respecto al movimiento y la posición de las piernas, las fuerzas que actúan sobre ellas serían F(W), que es la fuerza que hace el pie sobre el agua, R(I), que es igual a la fuerza de resistencia, es la causante de que las piernas se eleven, y por último mencionar la fuerza de propulsión, que es la que propulsa al nadador. En cuanto al movimiento y la posición de las piernas de este nadador, podemos ver que realiza una correcta flexión pasiva de la rodilla. Esto significa que cuando el muslo está aún abajo, el tobillo está arriba. Además, describe un ángulo de 39 grados, siendo el ángulo correcto 40, por lo que no comete ningún error y no deberá mejorar su posición. En cuanto al movimiento y la posición de las piernas del siguiente nadador, podemos ver que saca el tobillo fuera de la superficie del agua. Esto, como he mencionado anteriormente, hace que se cree una serie de turbulencias que disminuyen su velocidad. Además, la amplitud de batida es de 66 grados, siendo muy superior a lo óptimo, que como he mencionado es 40. Respecto a las fuerzas que actúan sobre los brazos, es importante destacar la F(W), que es la fuerza que se hace sobre el agua, y la fuerza de propulsión, que es la fuerza que hace el agua sobre la mano para propulsarse. En esta otra imagen podemos observar la fuerza que actúa. Bien. En cuanto al movimiento y la posición de los brazos del primer nadador, podemos ver que el ángulo de incidencia de su codo es muy superior a lo óptimo. En la siguiente imagen se podrá observar, es de 117 grados, el ángulo correcto sería 90. Si fuera de 90, agarraría muchísima más agua y avanzaría con una mayor velocidad. Además, el ángulo de incidencia de la mano desde una vista lateral es de 40 grados, siendo el óptimo 45. Si fuera de 45 sería el ángulo óptimo, puesto que es el equilibrio entre la resistencia y el agua agarrada. Por otra parte, el segundo nadador, en el que el ángulo descrito de su codo es de 86 grados, es decir, casi es perfecto. Además, reduce al mínimo la resistencia y la distancia entre sus hombros es mínima, porque realiza una correcta rotación de hombros. El ángulo de incidencia es de 35 grados. Anteriormente he dicho que este ángulo debería ser de 40, pero en realidad es una diferencia irrelevante. El único error que comete es que mete el codo antes que la mano, y esto hace que su velocidad se vea disminuida. Por último, mencionar el viraje. Durante esta fase, tanto los nadadores profesionales como los de un menor nivel cometen varios fallos. Es importante que veáis el recorrido de este movimiento, ya que es uno de los más difíciles, y en este vídeo se puede ver el movimiento de un nadador profesional y el de un nadador de menor nivel, perteneciente al Club Deportivo de Natación de Móstoles. En esta diapositiva lo que he querido hacer es una comparativa entre la fase de viraje de un nadador profesional y la fase de viraje de un nadador de menor nivel. Como se puede observar, en la fase de agrupamiento, el nadador profesional mantiene los brazos unidos al cuerpo y además realiza una flexión de la cabeza que es muy pequeña, por lo que no pierde tanto tiempo. El ángulo que describe en la fase de empuje es de 82 grados. El ángulo correcto sería 90 y, aunque describe este ángulo, la posición de la espalda es adecuada, por lo que no tendrá ningún problema de espalda en un futuro. Sin embargo, como se puede observar, la diferencia entre estos dos es que
El nadador de menor nivel no une los brazos al cuerpo, sino que los eleva y además hace una inclinación de la cabeza excesiva. Esto hace que pierda muchísimo tiempo y que su velocidad no sea eficaz. Además, el ángulo de empuje que describe es muy pequeño, como se puede ver, pues es de 62 grados. Este ángulo hace que la espalda se arquee y que en un futuro pueda ocasionarle problemas de espalda como hiperlordosis lumbar. Por último, como he mencionado anteriormente, este estudio se ha realizado sobre 6 nadadores, pero me gustaría destacar los errores de los que no he mencionado en este proyecto, algunos de ellos, como son del nadador 3, por ejemplo, no gira completamente alrededor del eje longitudinal, como se puede observar en estas imágenes. Estos son los errores que cometería y que debería mejorar. En cuanto al siguiente nadador, el ángulo de incidencia de su mano es de 0 grados y esto hace que no agarre la suficiente agua, sino que agarre muy poca y no tenga tanta velocidad. En cuanto al siguiente nadador, por ejemplo, realiza una flexión pasiva de la rodilla únicamente en una de las piernas y esto hace que haya más resistencia y además el ángulo de incidencia de la mano es de 0 grados. Por último, el sexto nadador. Como podéis ver, comete muchos errores, pero cabe destacar que el ángulo de la batida es muy superior al óptimo, ya que es de 70 grados, siendo el óptimo 40. Esto hace que su velocidad, como he mencionado anteriormente, sea menor. Bueno, se han analizado a 3 de los nadadores del Club Deportivo de Natación de Móstoles y se les ha preguntado cuáles creen que son los errores que cometen cuando nadan y que deben mejorar. He de decir que el ruido de este vídeo no es muy bueno, ya que se encontraban en un entrenamiento y el entrenador seguía tomando tiempos. Pero estas serían sus respectivas respuestas. Por último, me gustaría mencionar que se les ha comentado los errores que se han detectado en este trabajo y se les sugirió que realizasen una prueba de nado corrigiendo los errores detectados. Bueno, por último me gustaría agradecer este proyecto al Club Deportivo de Natación de Móstoles por haberme dado la oportunidad de utilizar sus instalaciones, al igual que grabar los vídeos que se encontraban en un entrenamiento. También otorgar este proyecto a Gregorio Rosa Palacios por haberme aconsejado durante todo el proceso y bueno, a vosotros por haberme escuchado, así que muchas gracias.